Buenos días, este 13 de septiembre les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV y por todas las plataformas digitales de Prensa Libre. Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar acerca de la ortodoncia. Vamos a conocer qué es y cómo saber si usted o alguien de su familia necesita este procedimiento. Y para ello me acompaña la odontóloga María del Rosario Gutiérrez. Gracias, doctora, por estar acá. Bienvenida. Gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla y por venir a hablar sobre este interesante tema que sin duda muchas personas tienen muchas consultas. Y si usted quiere hacerla, puede hacerla a través de esta transmisión en directo en nuestra página de Facebook, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag ElConsultorioPL, porque en breves instantes nuestra invitada las responderá. Doctora Gutiérrez, antes de empezar a hablar o responder las dudas de las personas, me gustaría que diéramos cuestiones generales acerca de la ortodoncia para que las personas nos entiendan exactamente de qué estamos hablando. Me gustaría que empezáramos definiendo qué es la ortodoncia. Bueno, pues la ortodoncia es una rama de la odontología, sí, es una disciplina que se estudia aparte, en la cual nosotros nos encargamos de la planificación, diagnóstico y tratamiento de las maloclusiones dentales. ¿A qué nos referimos con una maloclusión dental? Al apiñamiento de los dientes, que es lo que normalmente nosotros encontramos como la necesidad de tener ortodoncia, a deformidades del crecimiento craniomaxilar y sobre todo problemas estéticos, que también es uno de los problemas número uno que la gente visita al odontólogo y al ortodoncista. Y en términos así bastante básicos, por ejemplo, ¿cómo les podríamos decir a las personas que están viendo en este momento cuál es ese trabajo que ustedes hacen en alineamiento dental durante la ortodoncia? Digamos que son dientes muy juntos, dientes separados, ¿cuáles serían como esos términos básicos? Bueno, pues hablamos de problemas dentales tanto como un diente separado, cuando tenemos exceso de espacios en las arcadas, como cuando lo que normalmente todos entendemos como dientes torcidos, ¿sí? Un diente que está encima del otro, cuando los dientes se ven muy apiñados. Entonces nosotros vamos resolviendo ese tipo de problemas por medio de extracciones, de desgastes y por supuesto la colocación de aparatología, sea fija o removible, que es lo que comúnmente conocemos como brackets. Doctora, ¿nos podría decir por qué es importante recurrir a una ortodoncia? Bueno, la ortodoncia, más allá de los fines estéticos, tiene también fines funcionales. Tenemos que, para poder hablar bien, deglutir, para poder tener una función masticatoria adecuada, es necesario que tengamos los dientes en una correcta posición. Y esto se logra a través de un tratamiento de ortodoncia que nos lleva a obtenerlo. Usted ya bien lo dijo, ¿verdad? La ortodoncia no es una cuestión estética, que sin duda también tiene ese fin, porque sabemos que la sonrisa es muy importante por la cuestión estética, pero hablemos acerca de la mordida. ¿Por qué es tan importante tener esa mordida adecuada con la cual, digamos que nuestra mandíbula debe tener esa alineación correcta? Bueno, si nosotros no tenemos los dientes en una oclusión, que así le decimos nosotros, a la mordida correcta, entonces todo el sistema está buscando esa estabilidad a lo largo de los años y entonces empiezan a haber desgastes, empiezan a haber movimientos descontrolados, empieza a haber una serie de factores que todo el sistema trata de organizarse y no lo logra. Por eso es que necesitan la ayuda de la ortodoncia para poder llegar a ese punto. Y de esta manera no desgastar las piezas, poder masticar correctamente, poder tener, bueno, una función, como nosotros decimos, una función totalmente correcta. Sabemos que si la persona no tiene la alineación correcta de la dentadura, tiene algunas complicaciones y puede tener enfermedades, tanto enfermedades bucodentales como gastrointestinales. ¿Podría explicarnos un poco por qué se debe esto? Bueno, si nosotros no tenemos los dientes en una correcta alineación, primero vamos a tener caries, ¿sí? Porque las piezas no están en una posición adecuada para poder tener una higiene correcta. Luego tenemos problemas periodontales, es decir, de las encías, de todo lo que recubre a las piezas dentales que empiezan a sufrir un deterioro con el paso de los años si nosotros no tenemos las piezas alineadas. Y también está el tema gastrointestinal, porque nosotros no podemos deglutir nuestros alimentos de la mejor manera si nosotros no tenemos las piezas correctamente posicionadas para hacerlo. Ahora usted ya nos explicó exactamente por qué es importante una ortodoncia y ahora viene la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Cómo sé yo que necesito ortodoncia? Bueno, como les decía al inicio, normalmente todos sabemos que necesitamos ortodoncia cuando vemos los dientes torcidos, ¿sí? Creo que esa es una de las principales formas en las que nosotros decimos, tengo los dientes torcidos, necesito ortodoncia. Es importante que se diagnostiquen los problemas en niños, porque muchas veces cuando llegan al ortodoncista ya tienen 12, 14 años y hay cosas que se hubieran podido prevenir, corregir desde temprana edad. Y a la vez también adultos que dicen, bueno, yo ya soy adulto, ya no me puedo arreglar los dientes.
Y esa es una parte muy importante. Actualmente casi el 50% de la consulta está dividida entre niños, adolescentes y adultos. No como antes que les decían, no, su hueso ya no está adecuado, usted ya no puede recibir una ortodoncia. Ahora se sabe que no, que podemos hacer ortodoncia desde tempranas edades hasta edades muy adultas, en las que nosotros vamos guiando el tratamiento hacia otro lugar, pero siempre con la misma función. Doctora, usted ya lo mencionó, nos gustaría, por ejemplo, saber desde qué edades podría uno aplicar a una ortodoncia, es decir, desde que se caen los dientes de leche, los que conocemos como dientes de leche, y empiezan a aparecer los nuevos. Desde ahí ya el ortodoncista o el odontólogo ya puede empezar a identificarlo. Normalmente la Asociación Americana de Ortodoncia nos dice que a los 7 años es la primera edad donde tendríamos que tener un contacto con un ortodoncista. ¿Por qué 7 años? Se escucha una edad bastante temprana, al contrario de lo que estamos acostumbrados, que son 12, 14, como le decía, cuando ya terminó la dentición decidua. A los 7 años nosotros podemos prevenir muchísimos problemas. Es decir, si los caninos nosotros vemos que vienen en una mala posición, no tenemos que esperar a que salgan, a que los caninos estén montados, a que estén impactados en el palar y tengamos que hacer cirugías, sino que vamos guiando esa erupción de las piezas, vamos guiando el crecimiento, mejorando toda la apariencia desde que son muy pequeños, para que cuando ya lleguen a esta edad adolescente en la que están listos para la aparatología fija, como decimos nosotros, o brackets, nosotros ya tenemos un gran camino avanzado y esta otra etapa ya es mucho más corta y mucho más sencilla. Y en cuanto a los adultos, usted también nos mencionó que no existe edad, ¿verdad? Anteriormente se creía que solo era para niños o adolescentes, ahora los adultos podemos aplicar a la ortodoncia. En cuestión de adultos, ¿cómo sería ese diagnóstico para saber si una persona sí es apta para ortodoncia o definitivamente ya no? Mire, normalmente los adultos llegan referidos del odontólogo general o del protesista porque se hace interdisciplinariamente. Entonces necesitan hacer restauraciones, hacer puentes, hacer prótesis y nosotros tenemos que llevar esas piezas a una mejor posición para que se puedan restaurar de una mejor manera. Entonces, esa es una parte de la ortodoncia, también la parte estética, en que hay adultos que dicen, bueno, yo siempre quise tener los dientes rectos y ahora ya me lo puedo costear, ahora ya lo puedo hacer y entonces ya buscan esa parte estética de la ortodoncia. También que la ortodoncia ha cambiado muchísimo y ahora no solo hablamos de ortodoncia con brackets, sino que hay otras técnicas para adultos que son invisibles incluso, en las que para ellos es mucho más cómodo y más fácil hacer el tratamiento. Más adelante vamos a hablar también sobre esos tipos de ortodoncia que existen en el mercado guatemalteco, a los cuales las personas pueden aplicar, pero también nos gustaría que nos explicara, por ejemplo, antes de hacer una ortodoncia, cuáles serían los procedimientos que el paciente debe seguir y cuáles son los exámenes que debe hacerse para garantizarse efectivamente que está teniendo un diagnóstico adecuado. Bueno, principalmente creo que buscar un ortodoncista, ¿sí? Esa es la primera parte porque hay muchos odontólogos que también realizan la ortodoncia. Necesitamos una radiografía panorámica en la que vemos, tal como su nombre indica, una panorámica completa de todos los dientes, que estén, cuáles están, que no falte ninguno, que no hayan supernumerarios. Tenemos una radiografía cefalométrica que es la que nos permite hacer la evaluación del perfil del paciente para poder hacer un diagnóstico completo. Necesitamos modelos de estudio y que el paciente esté libre de caries, ¿sí? Que tenga un tratamiento periodontal realizado, que no haya inflamación de las encías y que no haya caries para que nosotros podamos llevar el tratamiento a un buen lugar. Gracias, doctora Gutiérrez. Usted ya nos aclaró bastante cuáles son los términos generales de la ortodoncia. Vamos a nuestra primera pausa y no se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al volver vamos a seguir hablando acerca de la ortodoncia, qué tipos de ortodoncia existen y también unos mitos y verdades sobre este procedimiento dental. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre.
Un periodismo que evoluciona. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy me acompaña la odontóloga María Rosario Gutiérrez y estamos hablando acerca de la ortodoncia. En este momento vamos a hablar sobre los tipos de ortodoncia y luego vamos a dar paso a responder a las preguntas que usted nos está dejando en las redes sociales de Prensa Libre. Anteriormente ya habíamos hecho un panorama general acerca de la ortodoncia. En este momento me gustaría que nos explicara cuáles son los tipos de ortodoncia que existen. Bueno, primero tenemos la ortodoncia convencional, que es lo que todos conocemos como brackets, ¿sí? Brackets tenemos de dos tipos, metálicos o cerámicos. Eso depende de qué tanta exigencia estética tenga nuestro paciente. Entonces, los metálicos son los que cualquiera conoce, los llamados brackets, y los cerámicos son los mismos brackets, solo que de un material, en este caso cerámica, que hacen que se mimeticen un poco más con la pieza dental. Eso hace que sea un poco más estético para el paciente y normalmente son las opciones que se usan con los adultos. En este momento las personas están viendo en su pantalla estas dos opciones que usted nos había comentado anteriormente. Doctora, me gustaría que nos explicara cuáles serían los beneficios de este tipo de ortodoncia convencional frente a otro tipo de ortodoncia. Bueno, primero que nada tenemos los costos, ¿sí? La ortodoncia convencional con brackets metálicos es siempre la ortodoncia de menor costo y por eso es la que más se utiliza, es la que se utiliza en niños porque no necesita tanto cuidado y pues, claro, también por el tema económico. La ortodoncia cerámica es un poquito más cara que la ortodoncia convencional, pero la ventaja es la ventaja estética. Hay que tener cierto cuidado con el uso de los aparatos, el tipo de comida que uno consume para que el hule no cambie de color, pero en general es una opción bastante estética y aceptable que también se puede utilizar. Y luego de estas dos opciones que usted nos está hablando, ¿cuáles podemos tener? Sabemos que existe una ortodoncia más invisible en la cual la persona evidentemente va a mostrar su dentadura como si no la tuviese. Bueno, en ortodoncia invisible tenemos dos tipos de ortodoncia. Tenemos la ortodoncia lingual, que es esta, en la que si usted se da cuenta, así se vería su sonrisa sin ningún aparato, pero por dentro están colocados todos los brackets. Al contrario que lo que la gente piensa, que son muy molestos, que no van a poder hablar, que raspan la lengua, pues no tienen ninguna de estas incomodidades porque están hechos a la medida, ¿sí? Esta es la importancia y la alta tecnología que tiene la ortodoncia invisible, ¿sí? Entonces, que están hechos a la medida de cada paciente, se toman impresiones y se van a Estados Unidos o a Europa según el tipo de ortodoncia que se elija. Y entonces ya vienen solo para usted. No es como un bracket estándar. El bracket de metal yo lo abro y se lo pego a usted, se lo pego a un niño, se lo pego a un adulto. Pero esto solo sirve para la persona en específico. En este momento las personas están viendo exactamente cómo queda este tipo de ortodoncia. Ahí vemos que en la sonrisa se ve completamente normal, no hay ningún tipo de invasión de nada, pero cuando ya estamos por la parte trasera de los dientes, ahí es donde están los brackets. La pregunta sería, ¿cuáles serían los beneficios y cuáles serían los contra de este tipo de ortodoncia? Bueno, en beneficios tenemos la parte estética. Creo que cuando alguien se enfoca hacia una ortodoncia invisible es porque quiere estética al 100%, ¿sí? Que nosotros podamos seguir con nuestra vida. Podría estar yo aquí platicando y ustedes no se darían cuenta que yo estoy bajo un tratamiento de ortodoncia. Entonces, en el adulto principalmente me dices que yo por mi trabajo ya no puedo andar con brackets, me vería más joven, me vería inmaduro. Entonces, bueno, para ellos existe esta parte 100% estética. ¿Y la otra opción en ortodoncia invisible? Bueno, la otra opción en ortodoncia invisible que ha funcionado muchísimo aquí en Guatemala es este llamado Invisalign, que como ustedes pueden observar,
son alineadores transparentes, ¿sí? Se cambian cada 15 días, también vienen hechos solo para ustedes. Y entonces el paciente no tiene que tener nada colocado en boca, a diferencia de los brackets linguales que están ahí. Esto necesita un compromiso del paciente al 100%. Pero, por ejemplo, usted tiene una reunión, tiene algo muy importante, usted se quita el alineador y nadie se da cuenta que usted está bajo un tratamiento de ortodoncia. Doctora Gutiérrez, nos gustaría que nos dijera si existe alguna diferencia en cuestión de tiempo y efectividad, por ejemplo, frente a la convencional, a estas dos opciones que nos ha dicho. Especialmente, por ejemplo, por el último caso en el cual la persona se está quitando los alineadores constantemente. Mire, en cuanto a tiempo, son bastante más efectivos estas opciones invisibles porque están hechas a la medida, ¿sí? Entonces funcionan solo para sus dientes. Por lo mismo, el tiempo se acorta un poquito más que con la ortodoncia convencional. Interesante. Y hablando un poco de costo, ¿nos podría decir cuál sería la diferencia entre uno y otro? O sea, como anteriormente usted ya nos dijo que ese era, de la primera opción, era uno de sus grandes beneficios. ¿Existe mucha diferencia entre la tradicional y la invisible? Sí, aproximadamente es el doble lo que vale una ortodoncia convencional que una ortodoncia invisible. Creo que ahí podríamos dar un buen panorama. Hablando específicamente del tiempo del cual la persona va a utilizar los brackets, sabemos que va a depender de cada caso, pero el tiempo, ¿cuáles son los factores que influyen en para saber cuánto tiempo va a tener una persona la ortodoncia? Influye, por ejemplo, si el tratamiento es con o sin extracciones, eso nos alarga, nos acorta el tiempo. Un tratamiento sin extracciones estamos hablando de año y medio. Año y medio, 2 años cuando el paciente lleva extracciones. A veces llegan a la clínica pacientes que me dicen, bueno, llevo 3, llevo 4 años con brackets y no me los quitan, ¿verdad? Entonces, eso llama un poco la atención porque en realidad la mayoría de movimientos se hacen en este periodo de tiempo que yo le digo, 2 años, año y medio, 2. Ahora hablemos acerca de ciertas preguntas muy generales que pueden tener las personas. Por ejemplo, una persona con prótesis o algún tratamiento odontológico puede aplicar puede hacerse una ortodoncia. Sí, claro que sí. Mientras existan piezas dentales, nosotros podemos moverlas, ¿sí? Y entonces, a veces tenemos pacientes que en la arcada superior no tienen ninguna sola pieza. Me ha tocado el caso de atender pacientes de 80 y pico de años que no tienen ninguna pieza arriba, pero abajo tienen todas sus piezas completas y las tenemos que alinear para que entonces duren más tiempo, para que estén en una posición que les permita una mejor limpieza, una mejor higiene y que estén en boca durante un largo periodo de tiempo. Doctora Gutiérrez, es el momento de responder las preguntas en las redes sociales. Ahora vamos a agradecer a cada una de las personas que nos están dejando sus consultas. Vamos a responder la pregunta de María Eugenia Hernández. Ella nos pregunta y nos consulta si hay algún riesgo de colocar frenos en un niño de 12 años que padece asma y rinitis alérgica. ¿No interfiere o hay peligro al tener frenos? ¿Qué le podríamos responder a María Eugenia Hernández? Bueno, primero que nada, cuando tenemos problemas de este tipo es importantísima la interconsulta con el otorrino, ¿sí? Muchos de los problemas ortodónticos y de los cambios que vemos nosotros en las caritas de los niños se dan por una mala respiración. Entonces necesitamos que haya una interconsulta, que lo lleven con el otorrino, que esté en un tratamiento antes de poder decidir la ortodoncia. Y con la ortodoncia, pues también guiar un poco la forma en la que los huesos se van desarrollando, pero media vez el otro doctor esté completamente empapado en el tema. Gracias, doctora. Así que ya está la respuesta de María Eugenia Hernández. Ahora le vamos a responder a Ana Luisa Diegues. Ella hace una pregunta de las primeras cosas que usted nos mencionó, pero yo creo que es bueno recordarlo. En los niños, ¿a qué edad se puede hacer una ortodoncia? Bueno, pues como les decía al inicio, la evaluación es a los 7 años, aproximadamente 8 o 9 años. Ustedes han visto a veces niños que dicen, bueno, es muy pequeño porque ya tiene brackets, ¿verdad? Entonces, a veces hay cosas muy puntuales que nosotros queremos corregir, niños que tienen los dientes demasiado torcidos, que el frenillo les separa mucho los dientes y que necesitamos colocar de 2 a 4 brackets solo para hacer esos movimientos menores y ya poder alinearlos y dejar que el niño pues ya crezca y que se desarrolle normal. Gracias, doctora. Y con esa respuesta también le respondemos a Hugo Roberto Milán Pérez, quien nos saluda desde Huehuetenango, que él también básicamente estaba preguntando a qué edad era correcto hacer una ortodoncia en los niños. Ahora vamos a responder la pregunta de Carla Zul. Ella nos dice que tiene una niña de 7 años y le salieron los dientes permanentes torcidos. ¿Hay algún tratamiento a esa edad para arreglarlos? Sin duda se está hablando de la ortodoncia. Es como le decía, la ortodoncia se divide en 2 fases. La fase 1, que es esta fase
temprana que hacemos en niños pequeños en los que aún no han terminado el recambio dental, pero que nos sirve para poder mejorar función, estética. Ustedes saben que ahora pues los niños ya no quieren verse con los dientes torcidos y nosotros si tenemos algo tan sencillo y tan a la mano para poder corregirlos y que ellos se desarrollen después de mejor manera, pues yo creo que hay que hacerlo, así que sí tiene soluciones y sí hay que buscar. Así que con esto respondemos a la pregunta de Carla Zul. Ahora nos vamos a responder la pregunta de Nelson González. Él hace una pregunta bastante interesante. ¿Debemos sacarnos las cordales para ponernos brackets? Depende de la posición de las cordales, ¿sí? En algunos casos es mandatorio hacer la extracción antes de iniciar la ortodoncia, pero en otros casos, depende de la edad del paciente, la posición que tengan, podemos decidir hacerlas a mitad de tratamiento o bien al final cuando ya no tengan la ortodoncia. Gracias, doctora. Así que ya tenemos la respuesta para Nelson González. En este momento nos vamos a nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al volver vamos a seguir hablando sobre la ortodoncia y vamos a dar los consejos generales sobre este procedimiento dental. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy estamos hablando acerca de la ortodoncia y seguimos respondiendo las preguntas que usted nos está dejando a través de las redes sociales de Prensa Libre, a través de Facebook y específicamente también vamos a hablar sobre todo lo que usted nos está consultando. En este momento vamos a responder la consulta de Ángel Maval. Él nos pregunta cuánto tiempo después de concluir la ortodoncia se puede realizar un blanqueamiento dental. Bueno, el blanqueamiento dental se puede realizar inmediatamente después de haber terminado el tratamiento de ortodoncia. Normalmente así se hace, se quitan brackets y se ofrece un blanqueamiento dental para que los resultados de la ortodoncia se vean mucho mejor, para que usted desde ese momento se sienta como que si realmente hubo un gran cambio en su dentadura. Luisito Heisen Castañón nos consulta, ¿qué necesito o qué debo hacer para que los dientes no vuelvan a su posición anterior luego de haberse quitado los brackets? Esa es una gran pregunta. Yo creo que los retenedores de ortodoncia, todo el mundo sabemos que termina la ortodoncia y nos deja unos retenedores, unas famosas plaquitas que hay gente que utiliza por un par de meses y luego se quedan perdidas, se tiran, se quiebran. Y esa es la fase más importante de la ortodoncia, la fase retentiva, en la que nosotros, si no utilizamos el retenedor, los dientes tienen, por decirles, memoria, ¿sí? Las fibras que rodean al diente tratan de regresar a la posición original y ese es el momento en el que muchas veces se echa a perder todo el tratamiento. Le podría decir que un gran porcentaje de la ortodoncia que nosotros vemos también en adultos es el tipo de paciente que no utilizó el retenedor, que de repente sí tuvo ortodoncia cuando eran adolescentes y ahora están otra vez con apiñamiento y buscan nuevamente alinear las piezas. Este tipo de procedimiento en el cual la persona debe usar retenedores, ¿cuánto tiempo va a durar aproximadamente? Bueno, creo que antiguamente se decía que era un año, ¿sí? Las fibras normalmente en ese periodo se reacomodan en 365 días, pero actualmente se dejan retenedores que van fijos, que van pegados por la parte interna de los dientes y como yo les digo, úsenlo tantos años como sea posible, no les molesta, está ahí, mantienen las piezas, entonces creo que no hay una cantidad de años, sino como tantos años usted quiera tener sus dientes rectos, esa cantidad de años use su retenedor. Doctora, ahora pasemos a la parte de esas dudas o mitos que nos han dicho y a veces las personas se hacen y no se atreven a hacerle al doctor por temor a que se burlen o algo así. ¿La ortodoncia es dolorosa? La ortodoncia duele, digámoslo así, los 3 primeros días. Sí hay alguna molestia porque, claro, el movimiento dental se da por medio de reabsorción de hueso de un lado y aposición, o sea, formación de hueso del otro lado. Entonces, este periodo de inflamación de toda la pieza sí genera cierta molestia. Claro, no es como alguna gente dice que es un dolor terrible. Las técnicas han avanzado, los arcos que se colocan son de mejor calidad y entonces esto hace que muchos pacientes digan, bueno, yo esperaba un dolor mucho más grande y no fue así.
Otra de las preguntas es, no voy a poder comer absolutamente nada. Esto tampoco es cierto, pero sabemos que hay ciertos alimentos que no va a poder comer la persona que tiene un tratamiento de ortodoncia. Sí, claro. Hay comida, por ejemplo, los huesos o alitas, esas cosas que tienen algún movimiento de tracción hacen que el bracket se desadhiera, ¿sí? Nosotros adherimos los brackets con pegamento, pero la intención no es que sea una adhesión para toda la vida, como cuando se hace un relleno o se pega una corona. La intención es que solo dure durante el año y medio o 2 que vamos a tener la ortodoncia. Por lo mismo, nuestros cementos no están fabricados para aguantar fuerzas demasiado grandes y por eso es que se les pide a los pacientes que cuiden la aparatología y que coman ciertas comidas un poco más blandas, digámoslo así. Volvamos a responder las preguntas de las personas que están consultando cualquier tipo de situación en las redes sociales. A Dalila Galdames y a todas las personas que nos están pidiendo el teléfono de contacto de la odontóloga, al final del programa va a salir, pero ahora le vamos a responder a Josué Salanik. Él hace una pregunta bastante interesante. Nos pregunta cuál es la forma correcta para cepillarse cuando uno tiene ortodoncia. Bueno, existen cepillos en el mercado que son especiales para ortodoncia, que tienen un canal en el centro para que justo el bracket quede en esa área. Podemos utilizar estos cepillos, pero esto no quiere decir que si no tenemos ese cepillo a la mano no se va a realizar bien el cepillado. Tenemos también cepillos llamados cepillos interdentales, que yo creo que eso sí es algo muy importante. Son cepillos como los limpiapachas, pero en pequeño, que se meten entre bracket y bracket para poder dejar completamente limpia la superficie y sobre todo el uso del hilo dental. Creo que podemos usar cualquier cepillo, pero el hilo dental durante toda la ortodoncia es lo que va a prevenir esas encías inflamadas que normalmente encontramos. Doctora, vamos a retomar la pregunta acerca de la edad porque nuevamente nos están preguntando, le vamos a responder a Gladys Hernández. Ella nos pregunta desde qué edad se le pueden poner los brackets a los niños, y también le vamos a responder a Sheni Montes, quien nos pregunta si un adulto puede tener brackets. ¿Cuál sería su respuesta nuevamente a estas dos personas? Bueno, la edad, vamos de nuevo con, depende de cada niño. A veces hay hermanitos que vemos que uno es una nena y uno es un nene y que ya podemos empezar al mismo tiempo a pesar que se llevan año y medio o 2, porque depende mucho de con qué velocidad va ese recambio dental. ¿Sí? Depende de la magnitud del problema. En algunos niños yo les digo a las mamás, bueno, empecemos ya, aunque estemos un tiempo esperando que terminen de erupcionar las piezas permanentes, pero hay cosas que nos obligan a empezar antes y otras que después. Por ejemplo, yo podría decirles, después de su ovalación de 7 años ya pueden tener un buen parámetro y creo que no deberían de pasar los 12 sin que ya el niño tuviera un buen acercamiento con un ortodoncista. Doctora, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por cada una de sus respuestas, pero me gustaría que nos dijera así a grandes rasgos cuáles serían sus consejos para las personas que en este momento tienen una ortodoncia o están pensando en hacérsela. Por ejemplo, cuáles van a ser esos cuidados que deben tener para que el tratamiento sea exitoso. Bueno, yo les diría, los que están pensando, no lo piensen tanto, la ortodoncia vale la pena, tenemos un buen cambio funcional, estético, cambia la vida de las personas, el verse los dientes ya más alineados, desde un par de meses ya se empiezan a ver resultados. Cuiden sus brackets, ¿sí? Porque si nosotros vamos botando brackets, el tratamiento no avanza de la misma manera, no podemos tener la misma velocidad. Y creo que también cuando llevan muchos años de tratamiento, de repente buscar una segunda opinión para poder llevar a un buen final el tratamiento de ortodoncia y aprovechar su inversión. Gracias, doctora Gutiérrez. Llegamos al final de nuestro programa, Gracias. pero le agradecimos muchísimo cada una de sus respuestas y sin duda también las personas que hicieron sus consultas les agradece que les haya respondido de la manera tan profesional como lo hizo. Así que gracias por haber venido. Gracias, Cristian, por la invitación y gracias a todos ustedes por haber estado conectados. En este momento está apareciendo en su pantalla las formas de contacto de nuestra invitada para todas aquellas personas que hicieron otras consultas odontológicas y también para aquellas personas que estaban pidiendo el contacto de la odontóloga porque sin duda les interesó el tema. Entonces ahí está el contacto de María del Rosario Gutiérrez y les agradecemos a ustedes la sintonía. Les recordamos que pueden leer el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana. Este programa se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Hasta la próxima.